Hola gente, ¿cómo les va? Les saludo. Va a ser un resumen, más que un resumen, creo que va a ser una introducción al curso que ya estamos viendo, el curso de formación cristiana evangélica. El propósito de este curso lo vamos a ir viendo también un poquito más adelante. Vamos a ver también cuáles son las asignaturas que estamos viendo y por qué las estamos viendo. Así que este es el resumen cero. El resumen uno va a ser lo que ya hemos visto esta semana. ¿Sí? Resumen cero. Un par de preguntas como para comenzar. ¿Por qué un curso? Un curso es como el curso del agua, el curso de un río, que sale de un lugar y se dirige hacia alguna parte. Y un curso nos va a ayudar a nosotros a tomar una dirección hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas, para poder alcanzar nuestros propósitos, para formarnos como cristianos y cristianas, que por un lado agraden a Dios y que también sirvan a la humanidad, para hacer luz a las naciones, para hacer sal a la tierra. ¿Por qué un curso de formación evangélica? Curso, ya expliqué por qué, ¿no? Formación, porque va a ser un trabajo no solamente de información, es decir, de poner un desarrollo, o sea, hacer un desarrollo intelectual, de que vayamos aprendiendo cosas, sino que también se forme en nuestras vidas el carácter de Cristo, que nos formemos como cristianos, no solamente saber cosas, sino usar esas cosas, llevarlas a cabo para que funcionen. Y es evangélica no porque somos de la religión evangélica, sino porque nosotros profesamos, proclamamos el Evangelio, que es la buena noticia de Dios. Y todo lo que vamos a estar viendo, todo lo que uno ve en la vida cristiana, tiene como centro a Jesucristo. Y por ende, el Evangelio, el mensaje de que Jesucristo ha venido y ha venido a pagar la deuda de pecado que tenemos con el Padre, para que nosotros ahora podamos aprender de Dios, podamos entrar al lugar santísimo y verle cara a cara y aprender de Él. ¿De dónde proviene este curso? Este curso es un compilado de varios cursos, hay uno principal, pero hay varios compilados. Por un lado, es mucha información eh, repartida de varias fuentes, por eso se agruparon en una para que sea más fácil de procesar y de trabajarlo. Y también muchos de los cursos eran muy avanzados, o no solamente avanzados en cuanto a contenido, sino también a redacción. La forma que estaba redactado era muy avanzado, así que traté de simplificarlo, juntarlo, hacer un paquete completo. Vamos a ver de qué está formado ese paquete. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? La misma pregunta que le hacían a Jesucristo. ¿Con qué autoridad hago esto? Eh, un profesor o un maestro tiene que enseñar. Una persona que enseña no es alguien que se pone sobre la otra persona como una autoridad, como un soberano, y que tiene que doblegar la voluntad de la otra persona y que agache su cabeza para que reciba lo que el maestro le quiere mostrar. No. Un maestro es alguien que tiene cierto tiempo caminando, que ha atravesado varios obstáculos de la vida y que tiene una experiencia que le permite dejar a lo largo del camino marcas, señas que la persona que sabe un poco menos las puede ir siguiendo y puede seguir esas señas. Eso se llama enseñar, poner señas. Así que, ¿con qué autoridad lo hago? No tengo una autoridad de que soy el iluminado, no soy un gnóstico, que creo que Dios me habla a mí y yo he aprendido de Dios y el resto no sabe nada y yo les tengo que enseñar. No, no es así. Sigo aprendiendo todos los días, sé muy poco y cuanto más contemplo a Dios me doy cuenta que menos sé, pero también sé que hay otros que saben menos que yo y me gusta ayudarlos, enseñarles, así como yo aprendo de mucha gente que sabe muchísimo más que yo. ¿Sí? ¿Cuál es el fin esperado? El fin es que, primero, que este curso no va a tener una duración de 2 meses, 3 meses. Va a ser hasta que Cristo venga, no sé. Vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo. Con este curso estoy eh, ayudándolos a que no tengan que estar buscando información por todas partes. Ustedes tienen toda la libertad de buscar información. Como cristianos debemos hacerlo.
debemos buscar diversas fuentes. Tenemos que tener la capacidad de razonar y pensar las cosas por nuestra cuenta, no creernos todo lo que nos dicen. Pero también entiendo que a veces con el trabajo, los estudios, la vida diaria es muy difícil ponerse a estudiar la Biblia seriamente y dedicarle el tiempo que requiere, porque hay que buscar la información, hay que organizarla y hay que armarla de una manera que nos sirva. Entonces yo hago mi aporte de darles algo armado sobre lo cual se pueda construir, de manera que ustedes abren el grupo de WhatsApp, simplemente leen lo que está ahí y ya están informados, ya hay información que ustedes pueden ya adquirirla en el momento, no hay algo que tienen que comprar, que tienen que alquilar, que tienen que armar, que tienen que pensar, está ahí. Si ustedes creen que ese material es poco, que es poco, la verdad que es muy poco, está bueno complementarlo con otras cosas, seguir viendo videos, mensajes, predicaciones, informes, documentales, películas. No hay que parar, nunca hay que parar. Y sobre todo leer la Biblia. En la Biblia está todo. Entonces yo te digo, en Hebreo 11.1 dice tal cosa acerca de la fe. No tenés que creerme a mí, tenés que ir hasta la Biblia, buscar en Hebreos capítulo 11, versículo 1, a ver si realmente la fe es lo que yo digo. Y creerlo y buscarle el contexto. Entonces, el fin de todo esto es ayudarles a estudiar, no darles un paquete armado. El paquete que ofrezco es una introducción, una parte, una porción, una ayuda. Después el estudio cada uno lo sigue tan lejos, tan avanzado y tan profundo como uno quiera. ¿Cuáles son las asignaturas que hay? Son 11 asignaturas. La primera pregunta, ¿por qué 11 asignaturas? Encima parece un montón, ¿verdad? No es tanto. Pero este grupo de 11 asignaturas abarcan muchos aspectos de la vida cristiana. Entonces, por ahí si nos ponemos a ver la historia de la Biblia, vamos a decir, bueno, a mí me serviría más saber cómo vivir como cristiano, cómo puedo aplicar la Biblia a mi vida. Entonces, bueno, hacemos ética cristiana. Es decir, no, a mí me serviría más aprender acerca de la iglesia. Bueno, vamos a ver la iglesia. No, a mí me serviría más acerca de los tiempos finales. Y así, entonces pensé, vamos a hacer 11 asignaturas que abarquen todos los temas básicos de la Biblia. Entonces ahí uno ya se puede explayar, extender hasta donde uno quiere. Por eso están estas 11 asignaturas. Teología, Trinidad, el hombre, Jesucristo, doctrinas de la gracia. La iglesia, escatología 1, catolicismo, escatología 2, ética cristiana, ministerio y homilética. Esas son las materias. La primera es teología. En teología lo que vamos a ver es la definición primero de la palabra, porque estamos hablando, teología significa estudio de Dios. Entonces, es la base de todo. Cualquier estudio que uno haga de Dios es teología, incluso aunque sea una herejía. Incluso aunque diga, bueno, para mí Dios es un unicornio. Bueno, eso es teología, porque es tu estudio personal de Dios. Solamente que no va a tener un fundamento bíblico. Así que lo primero que vamos a ver es teología, es decir, ¿de qué se trata esto de estudiar a Dios? Vamos a ver diferentes sistemas teológicos, porque hay varios. Después vamos a ver lo que es la revelación general, es decir, cómo estudiar a Dios a partir de la naturaleza. Esa es la revelación general. Y después vamos a ver la revelación especial, es decir, estudiar a Dios a partir de la Biblia. La Biblia es la revelación especial. Pero todo esto lo vamos a ver después, ¿sí? Es una mera introducción. Después vamos a ver la segunda materia, es Trinidad. En la Trinidad se habla de lo que es Dios, Dios en sí, ¿sí? Dios como ser. No estamos hablando del hombre, de los reinos, del mundo, de la historia, de Israel. Estamos hablando de Dios, como Dios en sí. Vamos a tratarlo especialmente a él y es muy importante estudiar a Dios, sus atributos. En la Trinidad vamos a ver la existencia de Dios, ¿sí? La partida que tenemos como que Él existe, Él es, y si hay pruebas de su existencia. Segundo, los atributos de Dios, porque los atributos de Dios nos dicen cómo Dios es. Así que si nosotros aprendemos los atributos de Dios, nos podemos enamorar de Él, podemos seguirle a Él, podemos confiar en Él. Y aunque a veces no entendamos otras circunstancias de la vida, sabemos al Dios al cual estábamos sirviendo y nos da seguridad para seguir avanzando, seguir creyendo. Entonces, para eso uno aprende los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? ¿Cómo es Él? Su omnisciencia, su omnipresencia, su soberanía, su bondad, su perfección, su belleza. Es decir, todas las características que lo hacen ser Dios. Vamos a hablar obviamente de la Trinidad, porque hay grupos que dicen que la Trinidad es falsa, otros dicen que es verdadera, pero la creen erróneamente. Entonces vamos a tratar bien el tema de la Trinidad, ¿sí? Vamos a hablar de las decisiones eternas de Dios, es decir, cómo este Dios, el que estamos estudiando, toma las decisiones que toma
y qué impacto tienen en la eternidad. Todo esto lo vamos a ver, ¿sí? ¿De qué está hablando? Lo vamos a ver, no se hagan problema. Y por último, en esta asignatura vamos a ver la obra de Dios, ¿sí? Ahora sí, cómo Dios se manifiesta en la historia y en la humanidad. Luego tenemos el hombre. Ahora sí desplazamos nuestra mirada hacia el hombre. Ya vimos lo que es teología, estudio general de todo lo que es Dios. Después estudiamos a Dios específicamente. Ahora vamos a estudiar al hombre específicamente, es decir, cómo fue creado, cómo era antes de la caída, cómo era después de la caída y qué significa el pecado para el ser humano, que es algo que lo caracteriza y lo marca. Los animales no tienen pecado, Dios no tiene pecado, las estrellas no tienen pecado. El ser humano es el único que tiene esa cosa llamada pecado. ¿Qué es? Eso es lo que vamos a estudiar también. Después vamos a centrar en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya estudiamos a Dios, estudiamos al hombre y nos damos cuenta que Jesucristo es las dos cosas. Es todo Dios y todo hombre. ¿Cómo es eso? Eso es lo que vamos a ir estudiando. Así que vamos a ver lo que es su persona como Jesucristo, las etapas de su vida, es decir, desde antes de su nacimiento, cómo creció, su ministerio, el bautismo, las sanidades, la muerte, la resurrección, la ascensión, etc. Todas las etapas de Jesucristo lo vamos a ir viendo, incluso su regreso. Y por último, sus oficios, es decir, bueno, está bien, ya conozco que Jesús es un ser histórico, pero ¿qué función cumple? ¿Cuál es su tarea, su trabajo, su rol en la historia de la humanidad? Y eso es lo que vamos a ver en sus oficios. Jesucristo como el hombre, como el mediador, como el sacerdote, como el sanador, como el redentor, etc. Esos son sus oficios. Pero los vamos a ver, no nos apuremos. Doctrinas de la gracia. La doctrina de la gracia nos muestra cómo Dios salva al ser humano. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo ocurre eso? Eso es lo que se ve en la asignatura de doctrinas de la gracia. Lo primero que vemos es que hay un orden de la salvación. Es decir, las cosas suceden de una manera, tanto en el plano de la eternidad como en el plano de la historia. Luego tenemos la gracia, cómo Dios actúa en favor del ser humano. La selección, cómo es esto de que hay escogidos, ¿qué significa eso? La conversión, cómo el corazón del ser humano, si está muerto, cómo puede ser que se convierta luego y en qué se convierte. Esa es la gran pregunta también. Después hablamos de la justificación, cómo puede el ser humano pecador estar delante de Dios y ser aceptado por Dios. ¿Cómo hace Dios para justificarlo? Luego tenemos la santificación, es decir, el proceso por el cual el ser humano se va limpiando de su pecado y va restaurando su imagen de Dios, se va haciendo cada vez más limpio, más puro, más santo. Y por último, la perseverancia. ¿Qué es lo que hace que el cristiano continúe? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo persevera en la gracia? ¿Cómo continúa hasta el fin? Eso lo vemos todo en Doctrinas de la Gracia. Si sabemos poquito o nada de esto, no nos preocupemos, lo vamos a ir viendo. Luego tenemos la iglesia, es decir, la naturaleza de la iglesia, lo que es la iglesia en sí, como un concepto, como un término. Después vamos a hablar de la fundación. ¿Cuándo empezó? Con Pedro, empezó antes, empezó en Pentecostés, en la primera iglesia, en el tercer siglo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó lo que es la iglesia? Lo vamos a ver. La membresía, es decir, cómo uno es parte de la iglesia. ¿Qué te hace ser parte de la iglesia? ¿Qué se considera como que sos parte de esa iglesia? Vamos a hablar de las autoridades de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Hay gente más arriba, más abajo, en el medio. ¿Tienen poder sobre otros seres humanos? ¿No es así? ¿Cómo se organiza la iglesia? Después vamos a hablar de los ministerios, es decir, cómo ejecuta cada persona una tarea dentro de la iglesia. Vamos a hablar de las dimensiones de la iglesia. ¿Hasta dónde llega la iglesia? ¿Es un edificio? ¿Son las personas? ¿Es un país? ¿Es algo espiritual? ¿Es algo físico? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son los límites? También lo vamos a ver. Ordenanzas. ¿Cómo se ordena la iglesia? ¿Qué es lo que determina? ¿Cuáles son las normas a seguir? Cuando uno ingresa a la iglesia, hay cosas que te prohíben, hay cosas que te permiten, hay cosas que están bien, cosas que están mal. Eso también. Y por último, la iglesia en el mundo. ¿Para qué está la iglesia en el mundo? ¿Qué tarea está llevando a cabo? ¿Cómo debería ir adelante la iglesia en medio de este mundo que estamos viviendo? ¿Qué rol cumple? Después tenemos la escatología. Escatología, aunque no nos asustemos con las palabras difíciles, por favor. Cuando escuchamos una palabra, no nos asustemos, no salgamos corriendo. Digamos, escatología, uy, no, es re difícil. Ahora, si yo te digo, escatología es el estudio de los tiempos finales. Vos decís, no era tan difícil. Y no, no es difícil. Pasa que a veces las palabras nos asustan, pero las palabras no muerden, ¿sí? Entonces, aunque una palabra suene difícil, capaz que es una forma más complicada de decirle algo muy simple, ¿sí? Escatología es el estudio de los tiempos finales.
Es decir, vamos a hablar, ¿qué pasa con la persona cuando muere? ¿Qué pasa con la persona en el más allá? ¿Qué pasa al fin de su vida? ¿Qué es esto del reino de Dios? ¿Cómo que su reino viene? ¿O que nosotros vamos al reino? ¿Que el reino de los cielos? ¿O el cielo, los cielos vienen acá? ¿O nosotros vamos al cielo? ¿Que hay una Jerusalén, una nueva Jerusalén? ¿Cómo es todo esto? ¿Que hay calles de oro? Bueno, todo esto lo vamos a ver, no nos apresuremos. El dispensacionalismo, otra palabra difícil. Otra palabra difícil. No, no es tan difícil. El dispensacionalismo es una de las formas de ver la manera en que se van a dar las cosas al fin. Es decir, cuándo va a llegar Cristo, cuándo va a estar la gran tribulación, cuándo va a ser el arrebatamiento, cuándo va a ser llevada la iglesia, cuándo van a ser desatados los sellos de Apocalipsis, es decir, el orden en el que van a pasar las cosas. ¿Sí? Eso es dispensacionalismo, o sea, cómo están dispensadas las cosas. Les vamos a hablar la segunda venida de Cristo, lo que más anhelamos, deseamos los cristianos. ¿Cómo va a venir? ¿Dónde va a venir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que viene? Etcétera. Y luego los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en los últimos tiempos? ¿Cuáles son los signos? Etcétera. ¿Sí? Hay muchas cosas para ver ahí. Así que despacito. Vamos a hacer un descanso de escatología y vamos a ver catolicismo, es decir, cómo la cristiandad se ha volcado hacia la política y ha dado como resultado el catolicismo y cómo nos diferenciamos del catolicismo. Así que vamos a hablar de el catolicismo sobre la iglesia, así como la iglesia es vista en el catolicismo y qué diferente que es a como nosotros la vemos. Vamos a hablar de la Virgen María, cómo es que ellos la ven y por qué nosotros la vemos diferente. La salvación también es distinta en el catolicismo que en el protestantismo o como le quieran llamar. Los sacramentos, ¿qué es esto de los sacramentos? El bautismo, la extrema unción, la confirmación, la comunión, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué los usan si no están en la Biblia? Hay que saber estas cosas. Y la moral, ¿cómo se maneja el catolicismo con los conceptos del bien y el mal? Vamos a ver de a poco. Retomamos el tema de escatología, ahí vamos a ahondar un poco más. ¿Sí? Esto es escatología 2, ahí me faltó poner. Escatología 2, porque ahora vamos a profundizar más y se pone un poco más denso, ¿sí? Pero muy bueno, muy llenador. La muerte del ser humano, el estado intermedio, el estado intermedio, esto del purgatorio, del limbo, de dónde va uno cuando muere, básicamente. Vamos a hablar de las resurrecciones, cómo es esto de la resurrección, quién resucita, cómo resucita, dónde resucita. El día de Jehová, siempre se habla en la Biblia del día de Jehová, algo que va a pasar, algo que va a venir. ¿Qué es? Vamos a hablar del reino de Cristo, va a venir el reino de Cristo. ¿Qué es? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué es lo que va a reinar? ¿Sobre qué va a reinar? Vamos a hablar de los juicios de Dios, después que morimos. ¿Hay un juicio? ¿Todos vamos a ir a juicio? ¿Los cristianos vamos a tener un juicio y los no cristianos otro? ¿O vamos a tener el mismo juicio? ¿Qué es lo que va a ser juzgado? Etcétera. Y por último, el estado del hombre en la eternidad. O sea, una vez que estemos allá, en el cielo, en la eternidad, en el paraíso, como le queramos llamar, como ya vamos a estudiar, ¿cómo va a ser? ¿Qué es? ¿Qué va a pasar ahí? También lo vamos a ver. Hoy me salté uno. Ética cristiana. Este va a estar muy bueno porque nos enseña a... O sea, se resume en una palabra, comportamiento. Es decir, ¿cómo puedo usar la Biblia y todo lo que aprendí de Dios para comportarme, para actuar como persona? Eso es ética. ¿Sí? Por eso lo vamos a definir primero. Y después vamos a hablar de los diferentes sistemas éticos que hay. Y luego vamos a hablar de la ética teológica. Es decir, cómo aprender de Dios, aprender de la Biblia, de Jesús, de la iglesia, de la historia, me enseña a mí a ser mejor persona. ¿Y qué significa ser mejor persona también? Vamos a hablar de la ética del Antiguo Testamento, cómo se manejaban las personas antes en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de las enseñanzas éticas de los profetas, de Jesucristo y de Pablo, cómo cada uno de ellos veían el comportamiento cristiano y también de las cartas universales, es decir, todas las cartas que no son de Pablo. Así que profetas, Jesucristo, Pablo y las cartas que no son de Pablo, las individuales, las universales, perdón. Entonces, cómo la Biblia nos enseña a ser personas, seres humanos, integrados en una sociedad. Vamos a hablar de la vida cristiana y vamos a hablar de la ética en acción, que eso va desde cómo yo puedo leer la Biblia hasta cómo soy un buen vecino, desde cómo me tengo que comportar con otras personas hasta cómo me tengo que vestir. Todo es ética, comportamiento. ¿Sí? Esto va a estar muy bueno, ¿eh? Ojo, ahí nos tenemos que agarrar.
Y por último, la última asignatura es ministerio y homilética. Esto yo sé que a muchos les va a interesar. No es para todos, pero está bueno saberlo, aunque sea un poquito. No, no es para todos el ministerio en sí, pero es para todos aprender estas cosas. Vamos a ver lo que es el ministerio. ¿Qué es ser un ministro? No todos podemos ser ministros, no porque no queramos, sino porque Dios nos llama a ser ministros. Y esto ya lo vamos a ver. ¿Y cuáles son los requisitos para ser ministro? ¿Cuáles son los recursos que tiene un ministro para ser ministro? ¿Y cuáles son los problemas que aparecen en el camino? Y también vamos a ver otra palabra difícil ahí que dice homilética. Vos decís, oh, otra palabra difícil. No, no es difícil. Homilética quiere decir predicación. Cómo armar un mensaje, cómo predicarlo. No era tan difícil, ¿no? Entonces, hasta ahí es lo que vimos de ministerio y homilética. Estas son las 11 asignaturas y, bueno, like y suscríbanse. Nah, mentira, no me interesa. Así que, bueno, espero que le sirva como a modo introductorio.